La ética proviene del griego del término ethos, que quiere decir hábito o costumbre. A través del latín se tradujo este concepto bajo la expresión mos o moris, donde surge en castellano la palabra moral. La ética siempre implica una reflexión teórica sobre cualquier moral, una revisión racional y crítica sobre la validez de la conducta humana. En general, la ética es una filosofía de la moral. La moral nace con la existencia misma del hombre, pues históricamente no se conoce ningún pueblo que no haya tenido normas, pautas o rituales de conducta. En cambio, la ética como saber teórico que justifica la conducta moral es relativamente reciente y aparece con la llegada de la filosofía en el siglo VI a.C. en Grecia. Sin embargo, la práctica de una ética teórica en sentido estricto surge hasta el siglo V a.C. con Sócrates. La bioética es la ética y la moral aplicadas a la ciencia, a la salud o a la atención de ella. El término bioética vino a resolver de la necesidad de un marco de debate y de formulación moral al que se pudieron incorporar muchos profesionales vinculados a las ciencias de la vida, como por ejemplo los biólogos, los farmacéuticos, los expertos en salud pública, los juristas, entre otros. La biotecnología se puede definir de una manera amplia, como la utilización de organismos, sistemas y procedimientos biológicos para actividades industriales, manufactureras y de servicios. Su inicio se sitúa en la industria de la fermentación con Louis Pasteur en 1982, el cual demostró que dicho proceso no era exclusivamente químico, sino que también se requería de la intervención de microorganismos. Por su parte, Eduardo Buchner en 1897 descubrió que la fermentación alcohólica puede realizarse con las enzimas que catalizan dicha fermentación, mejorando así la industria de producción en alimentos y bebidas, así como la fabricación de alcohol y acetona. El siguiente avance biotecnológico se debe al Dr. Alexander Fleming, que en 1928 descubrió la penicilina, señalando el comienzo de la era de los antibióticos, pero el avance más importante se dio en 1953, cuando Watson y Crick descubren la estructura en doble hélice del material genético, el ácido desoxirribonucleico o ADN, y enseguida el código genético con los mecanismos que aseguran la transferencia de información. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre experimentos médicos, cámaras de gas, hornos crematorios y otras prácticas aplicadas por profesionales de la medicina, se llegaron a exterminar un promedio de 10 millones de judíos. Al terminar la guerra, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia se reunieron para formar el primer tribunal internacional para juzgar crímenes contra la humanidad. Dicho tribunal se reunió en Nuremberg, Alemania, y el 19 de agosto de 1947 se dan a conocer documentos como resultado del juicio de Nuremberg. Uno de ellos se conoce como Código de Nuremberg. Dicho código se realizó en respuesta a los horrores difundidos en el juicio a los jerarcas nazis, donde se probó que los médicos incurrieron en abusos a expensas de la experimentación con personas, llevándolas a grandes sufrimientos y causándoles la muerte. El Código de Nuremberg articula los siguientes 10 principios básicos de la investigación biomédica. Número 1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial para iniciar cualquier investigación en humanos. Número 2. El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad, que no sean obtenibles mediante otros métodos o maneras de estudio. Número 3. Debe ser diseñado y basado en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural del tema, de modo que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento. Número 4. Debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño físico o mental. Número 5. El experimento debe ser conducido únicamente por personas científicamente calificadas y el grado más alto de técnica y cuidado. Número 6. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de poner fin a este. Número 7. Durante el curso del experimento, el científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de su buena fe, que la continuación del experimento puede resultar en lesión, incapacidad o muerte para el sujeto bajo experimentación. Es importante mencionar que aunque el Código de Nuremberg menciona 10 principios básicos, únicamente 7 son referentes para las investigaciones con humanos. Después del Código de Nuremberg, la humanidad ha conocido diversos intentos para regular la investigación en humanos, entre los que se encuentra la Declaración de Helsinki. En esta declaración se estableció una distinción clara
entre una investigación con fines esencialmente de diagnóstico o terapéutica respecto al paciente y una investigación cuyo objeto esencial es puramente científico y sin finalidad diagnóstica o terapéutica respecto al paciente. En cuanto a la protección de las personas, se plantearon 3 aspectos que muestran un avance significativo en la esfera de los ensayos clínicos. Número 1. Se indicaba que los intereses del sujeto deben siempre pasar delante de los de la ciencia y la sociedad. Número 2. Se establecía el consentimiento libre y claro del sujeto con plenas facultades físicas y psíquicas y que en caso de una situación de dependencia como la incapacidad legal de un menor o física, se deberán tener en cuenta precauciones especiales. Número 3. La ética pasa a un primer plano, pues todo proyecto de experimentación debía definirse explícitamente en un protocolo sometido a dictamen por un comité independiente. Debía, además, contener un capítulo que planteara las consideraciones éticas previstas en el estudio y justificar las razones por las cuales se iba a realizar en sujetos humanos. En 1981, la OMS y el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas elaboraron la Declaración de Manila, que es un documento que acentúa más el carácter estrictamente de los ensayos clínicos en humanos. El informe de Belmont fue elaborado por una comisión del Congreso norteamericano, el cual enuncia los principios éticos básicos que deben animar la investigación clínica, los cuales son el respeto a las personas, la beneficencia, la justicia y el principio de no maleficencia, de los cuales se pueden formular, criticar e interpretar reglas o normas específicas de aplicación práctica en la investigación clínica en seres humanos. Hay más de 100 declaraciones internacionales relacionadas con el tema de la biotecnología y de la bioética. Adicionalmente, dentro de cada país se encuentran gestando diariamente nuevas regulaciones. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO hace una declaración universal sobre el genoma humano. Al final del Congreso Mundial de Bioética en Gijón, España, del junio del 2000, el Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética insiste en que la ciencia y la tecnología deben de tomar en consideración el interés general, y así nace la Declaración Bioética de Gijón del año 2000. La quinta revisión de la Declaración de Helsinki de 1964, publicada en octubre del 2000, sienta normas internacionales para la investigación médica en humanos. Sin embargo, es poco probable que las revisiones de este o cualquier otro código ético hagan la investigación más ética si no se cuentan con ciertos medios para reforzar, promover e implementar tales normas. Entre las más recientes se encuentra también la Resolución contra la Eutanasia de marzo 26 del 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El proyecto Genoma Humano comenzó hace unos 20 años y pretende tener la secuencia de los genes humanos, el cual nos ha permitido conocer algunas de las estructuras de nuestro organismo, pero no sabemos cómo funcionan todos estos millones de elementos químicos y bioquímicos que lo integran. Se sabe que muchas enfermedades tienen una base genética, pero no se puede afirmar que sea una sola causa. Podríamos decir que los genes sí nos dan una estructura que nos predispone a ciertas enfermedades, pero para que estas ocurran tienen que concurrir muchos otros factores de índole ambiental, alimenticio, entre otros. Conocer la predisposición de una persona a una enfermedad puede ayudar a prevenirla, y esto es importante. Una aplicación práctica actual es que la genética ayuda a determinar en algunos casos si el medicamento es el más apropiado o el más efectivo, lo que se le conoce como la medicina personalizada, que permite medicamentos y terapias más precisas y específicas para el enfermo. El principal problema ético de la clonación en seres humanos es el irrespeto por la vida humana, por el número alto de embriones que se pierden en el intento y por convertir la procreación humana en un procedimiento de laboratorio. La terapéutica, además, implica destruir los embriones para extraerles las células madre. Es tener un ser humano y utilizarlo como cosa para aliviar a otro. En la actualidad, las fuentes de células madre son básicamente 3: las obtenidas de los embriones humanos, las obtenidas de tejidos adultos y las del cordón umbilical. Las primeras se obtienen de embriones humanos que se han creado por fecundación in vitro. Las segundas están en nuestra sangre, piel o grasa. Y las del cordón umbilical se recogen cuando un niño nace. La eugenesia ha sido un ideal de algunas personas desde el comienzo de la humanidad, utilizando diferentes mecanismos. Por ejemplo, esterilizar a quienes tienen la posibilidad de engendrar personas enfermas o dejar morir a los que nacen débiles. En la actualidad, la eugenesia tiene un instrumento que es el diagnóstico prenatal, convirtiéndolo en un poderoso método de diagnóstico de genes que se consideran malos, convirtiéndose
en causa de sentencia de muerte de aborto.